Y en el puesto número 1 de la mañana, la negociación de la megareforma entró en su recta final con un cambio en la interlocución política del gobierno. Luego de la molestia de senadores del PPD con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por una indicación que rebajaba el impuesto corporativo del 23% al 22%, ante la crisis, el ministro Claudio Alvarado intervino, pidió retirar la modificación y asumió los contactos para recomponer las confianzas. Alguien está engañando a alguien. El traspié puso en duda el acuerdo alcanzado por los senadores Ricardo Celis, Pedro Araya y Loreto Carvajal sobre uno de los pilares del proyecto, la invariabilidad tributaria. En paralelo, el senador Matías Walker condicionó su voto a mantener el impuesto corporativo en 23, respetar la fórmula del PPD y garantizar que no se afecte el fondo común municipal. ¿Por qué están todos peleándose? Esto es muy... Las crónicas del fin de semana están muy entretenidas de lo que pasó. Todo haciendo una cronología más o menos rápida. Todo esto ocurre el día viernes, ¿cierto? Ya sabíamos, había un acuerdo entre el PPD y el gobierno, entre el PPD y el gobierno para justamente la invariabilidad tributaria, ¿cierto? Que la invariabilidad tributaria es que no se puedan tocar los cambios que se le hagan al sistema de impuestos, al sistema tributario, durante 25 años. Esa era la propuesta inicial del gobierno. Conversando con el PPD, llegaron a un acuerdo de que fuese escalonado, es decir, en la medida que tú más inviertas, accedes a como a la regalía de la invariabilidad tributaria. Si no inviertes, lo que te exige, digamos, esta escala, se te va reduciendo esa invariabilidad, ya sea a 15 años, a 10 años, en fin. Eso es una suerte de seguro. Un seguro le han llamado algunos medios a ese acuerdo. ¿Qué pasó? Estaba el acuerdo listo, se habían estrechado las manos, ya la gente del PPD se había comido las críticas de prácticamente toda la oposición, tuvieron que salir a defenderlo. Estuvo, de hecho, Ricardo Celis estuvo acá en turno y dijo que estaba dispuesto a asumir todos los costos políticos que conlleve esta decisión. Y el día viernes, durante la tarde, ingresa finalmente el gobierno, a eso como de la hora de almuerzo, ingresan las indicaciones definitivas que se van a discutir desde hoy de la mega reforma. Y entre esas indicaciones, de repente todos los diputados y senadores se caen de espalda porque se dan cuenta de que el gobierno trató de pasar casi como por al lado, que finalmente la reducción de los grandes impuestos, que recordemos la propuesta inicial era de 27 a 23%, ya no fuera 23%, sino que ahora es a 22%. Y bajo una suerte de esquema, porque finalmente estas indicaciones no son otra cosa que el resultado de la negociación del PPD. Entonces el PPD, básicamente estos tres senadores dijeron, pero oye, nosotros no negociamos esto no era parte del acuerdo, y finalmente se terminan bajando de las negociaciones. Supimos el fin de semana, fundamentalmente por una entrevista que dio el propio Claudio Alvarado, ministro del Interior de este gobierno, que él tuvo que intervenir, llamó a Jorge Quirós, que estaba en una reunión en ese momento, y le dio casi, yo te diría, la orden de retráctate en la reunión y di que no, que esta indicación la vamos a retirar, que no va, la indicación del 22%, y todo va a quedar como estaba antes para recuperar el acuerdo con el PPD. Jorge Quirós, muy obediente, durante esa misma reunión que estaba en el Congreso, él dice, no, esto, de hecho estaba hablando, me parece, dicen las crónicas, estaba justo hablando el senador Diego Ibáñez, criticando que Quirós haya intentado hacer esto, y él dice, no, eso al final lo vamos a retirar, esa indicación no va, la indicación del 23 al 22%. Lo que habla muy mal, efectivamente, de Jorge Quirós, porque siempre con la trampa, y eso es como algo que tal vez... Como que siempre con un cuchillo. Como que quiso pasar colado una medida, y eso, y ojo, acá se quemaron, uno de los errores más grandes, lo van a profundizar ahora en el panel que se viene, pero yo te diría es uno de los errores más grandes que ha cometido este gobierno, porque se había presentado este acuerdo con el PPD como una gran ganancia. El propio Francisco Vidal estuvo acá en turno el viernes y dijo que, entre otras cosas, que el principal ganador de esto era el gobierno del acuerdo, el viernes, horas antes de que Quirós cometiera este error. Y error tira por la borda un acuerdo que le había costado tanto, había costado tantas negociaciones, muchas personas se inmolaron para que existan estas conversaciones. A la presidenta del Senado, Paulina Núñez, la están criticando durísimamente en las personas de su propio sector. En fin, hubo gente que tuvo que cruzar la línea, el Rubicón, como se dice, para poder justamente sostener estas conversaciones. Y finalmente Jorge Quirós, por tratar de meter una maniobra, hacer una jugarreta,
le sale todo muy mal, se termina configurando que esto es un error, esa es la explicación que dan, pero error no es como, oh, me caí y en lo que me estaba cayendo escribí una indicación donde se bajaba del 23 al 22%, eso es un error. Pero Claro. esto no es un error, esto claramente fue Es una intencionado jugada. y fue una jugada que intentó hacer Jorge Quiroz, lo que en el fondo termina desperfilándolo como negociador, porque a todos nos sorprendió mucho de que el padre del acuerdo con el PPD fue el propio Jorge Quiroz. Todos dijimos, oh, qué heavy, porque habían hartos intentos, estaba Paulina Núñez tratando de llegar a algún acuerdo, fue una de las que empujó. Estuvo también la dupla Alvarado-Ruminot, ¿cierto? García Ruminot, que también jugaban por su lado, pero finalmente fue Jorge Quiroz el padre, podríamos decir, de este gran acuerdo con el PPD, acuerdo que el mismo Quiroz se encargó de echar por tierra después de esa jugada. El PPD, por su parte, se baja, ¿cierto? Se baja el fin de semana. Yo también me parece que hacen una lectura de, bueno, me están haciendo polvo en mi sector. Tipo. Me están criticando mucho, entonces les sirve también como excusa para bajarse y poner otros temas en agenda. De hecho, ellos dicen, nosotros nos vamos a volver a subir a una conversación con el ministro Quiroz y con este gobierno, del cual ya no confiamos nada, en la medida que ellos, por ejemplo, anuncien que van a bajar las bencinas. A propósito de esto del MEPCO, ¿cierto? Que ya había tomado el ministro Jorge Quiroz y que el mismo ministro Quiroz había dicho que era muy difícil que volvieran a los precios que estaban antes de esa gran alza que tuvimos entre abril y marzo, justamente a propósito del conflicto exterior, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el alza del petróleo a nivel internacional, tratando, ¿cierto?, de trasladarle el pago de esa medida a el bolsillo de las personas, que son las que ocupan, ¿cierto?, el vehículo, en fin. Entonces, hay una situación ahí bien compleja. El ministro Quiroz queda a su imagen bien por el suelo. Tiene que venir al salvataje el ministro Alvarado, que también adquiere y gana poder justamente a propósito de esta coyuntura y se convierte automáticamente en la persona que puede salvar un eventual acuerdo. Él ya dijo que, bueno, nosotros ya retiramos esa indicación que hizo Quiroz, está el acuerdo prácticamente intacto, el PPD no tiene por qué votar en contra de esto, y es lo que vamos a ver, porque hay que ver si tenemos sorpresas o no, porque como el PPD se baja del acuerdo, uno debería asumir que el PPD va a votar en contra de la invariabilidad tributaria. Estuvo también en una entrevista el fin de semana Matías Walker, senador de Demócratas, que dijo que él va a votar la medida que el acuerdo con el PPD. No va a votar la invariabilidad tributaria anterior. Y también está en paralelo la conversación de qué va a pasar finalmente con el TC. TC que recordemos hoy día, un ratito más, media hora más, va a asumir la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, que ha generado mucho ruido porque al ser presidenta, generalmente los presidentes en el TC tienen un voto dirimente. O sea, Claro. terminan inclinándose a un lado y pueden ser clave. Y es la que va a asumir ahora, siempre se la ha atribuido como María Pía Silva. Sí. Ella siempre se la ha considerado cercana a la DC. Pero es como de esas DC que ha votado en algunas cosas. Por ejemplo, en la última, que fue de Aula Segura, ella votó con la derecha. Entonces, a favor de revisar mochilas y todo eso que generó polémica, pero que finalmente el fallo. Entonces, es alguien de quien no sabemos cómo puede reaccionar. En general, el TC, yo estuve leyendo hartos reportes el fin de semana respecto a qué se está pensando en el TC, justamente en tema de mega reforma. A ellos les interesa bien poco la economía, eso es lo que dicen estos reportes que han salido en distintos medios. Y también dicen que que a ellos les interesa más cuestiones valóricas. Están medio metidos en la guerra cultural y cosas similares, no con ese concepto, pero sí con esas preocupaciones, como que los temas que preocupan tienen que ver desde temas de derechos humanos hasta temas que tienen que ver con educación, en fin, otra área. Y el tema económico por ahí no lo tratan mucho, entonces va a ser bien interesante saber, en la medida que presente la oposición esta requerimiento al Tribunal Constitucional, saber cuáles van a ser el énfasis que le va a poner, porque justamente en la presentación dentro del TC, además del tema medioambiental, que estuvieron hablando a propósito de Castasilandia, es todo esto de la entrega de permisos, en fin, cómo facilitar la entrega de permisos, y a propósito de la indemnización que se podría entregar a proyectos que sean fallidos porque justamente contaminen o generen un daño medioambiental.
va a ser uno de los temas, pero también se está hablando de presentar ante el tercer tema de la invariabilidad tributaria. Así Entonces, ese va a ser el gran tema, el gran conflicto. Es algo que vamos a estar, obviamente, monitoreando a lo largo de la semana y vamos a saber qué va a pasar finalmente con la votación de estos artículos en lo particular. 9:32 de la mañana, ranking de noticias. Tenemos mesa a continuación con todo lo que hay que saber respecto a lo que ha pasado con el caso Quirós.